En tiempo de manos del Señor, amén. Padre, te doy muchas gracias por esta mañana, Señor. Te doy gracias por cada persona que vino el día de hoy, Señor. Padre, quita todo error de parte mía, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mi vida, Señor. Que seas tú obrando, Señor, en los corazones, Padre, de mis hermanos el día de hoy, Señor. Bendícelos. Y Padre, que esta palabra, Señor, conmueva, Señor, la vida de ellos, Padre. Que los ayude, Señor, que nos ayudes, Padre, a entenderla, a comprenderla, Señor, y a crecer, Padre, en tu palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén. Pues yo no sé cuántos de ustedes realmente, siempre hago una pregunta, ¿realmente están decididos de seguir a Jesús? Ahora, una cosa es decir, no, pues yo sí voy a seguir a Jesús. O a lo mejor tienes a Jesús como antes lo tenías, ¿verdad? En una religión. Jesús colgado, Jesús solamente cada domingo, ¿verdad? ¿Te acuerdas de Jesús? Y no tienes una relación con Él. Entonces, hay un verso que me gusta mucho, que quiero que te lo aprendas hoy de memoria. Filipenses 1:21, si lo tenemos ahí. ¿Sí te lo mandé ese? Sí. Porque para mí, a ver, repítelo, 1, 2, 3. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a hacerlo una vez más, 1, 2, 3. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso debería ser tu vida. Desde que te levantas hasta que te duermes. Deberías de levantarte y decir, Señor, ¿cuál es mi propósito hoy? ¿Qué es lo que tú quieres que haga hoy? ¿A quién voy a bendecir? Y no con dinero, que a lo mejor no tienes dinero, ¿verdad? O sea, para andar regalando dinero. Pero siempre con tu vida, con una sonrisa, con un abrazo, con un mensaje. Siempre yo me gozo cuando me mandan un mensaje. Pues yo siempre mando mensajes, o trato de mandar mensajes. Pero como que de repente se olvidan de que el pastor te manda mensajes, pero tú nunca le mandas un mensaje al pastor. La hermana Mónica, que dije, hermónica, así. Es como Hermanuel, pero hermónica. La hermana Mónica siempre le llama a todos. Y a veces nadie le manda un mensaje. Sé las manos de Dios. Sé el amor de Dios también para tus pastores. Y yo como líder de jóvenes, yo agradezco tanto a aquellos que me mandan un mensajito. Y no es obligatorio que me manden un mensaje, pero a veces pues siempre llegan los tiempos correctos, amén. Tu vida tiene que servir a Dios, tu vida tiene que estar siempre dedicada a Dios, desde que te levantas hasta que te duermes. Así que quiero hablar sobre una parábola que dijo Jesús, ¿verdad? Hoy voy a traer varias historias, ¿verdad? ¿A quién le gusta el chisme cristiano? Pasen al frente, por favor, y vamos a orar por ustedes. Vamos a hablar no de chismes, de testimonios, ¿verdad? Que tengo de algunos amigos, de sus papás y todo eso. Pero primero quisiera leer la palabra de Dios en Mateo 13, del 1 al 23. Vamos a leerla, dice, aquel día, lo estoy leyendo en la Reina Valera, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y al entrar... Y entrando él a la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Estamos hablando de un sembrador, alguien que agarra semillas, va y las siembra, ¿verdad? El sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y se la comieron. Junto al camino es ahí donde todos caminaban. Ahí donde la tierra está como muy aplastadita, ¿sí? Cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en pedregales, o sea, en lugares donde había piedras. Había a lo mejor tierra buena, pero había piedras. Donde no había mucha tierra, brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó en espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100, cual 60 y cual 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga el propósito de las parábolas. Entonces,
Estamos hablando de que Jesús estaba contando algo que estaba como muy profundo. ¿Alguien lo sintió profundo? ¿Alguien es la primera vez, sean sinceros, que escucha esta parte de la Biblia? Que levante su mano. ¿Alguien? Todos han leído la palabra de Dios. No sean mentirosos. Bueno, entonces, la parábola del sembrador. Y luego, entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué hablas en parábolas? Y él respondiendo dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Y a veces cuando está hablando aquí Jesús, está diciendo a ustedes, a los que anhelan, a los que quieren, ¿sí? Pero a los otros, a los religiosos. Porque cuando Jesús vino a predicar, Jesús no vino, acuérdense que vino a los judíos, al pueblo de Dios. Eso es lo que vino Jesús a predicar. Entonces decía, pero a los religiosos, aquellos que ponían cargas sobre la gente, para que la religión, acuérdate que la religión se hace exclusiva, cuando la relación es inclusiva. O sea, Jesús no es un Dios exclusivo. No creas que cuando tú tienes a Dios y tienes una religión, no dejas a nadie entrar en el cristianismo. Pero cuando tú tienes una relación, quieres que todos entren a conocer de Dios, ¿verdad? ¿Eres de los que aman a las personas o de los que juzgan a las personas? Que te la pasas señalando. Ay, la regaste, te vas a ir al infierno. Ay, la regaste, a lo mejor pierdes la salvación. Y empiezas a ser un Dios exclusivo. Un Dios en donde a nadie de nosotros nos toca juzgar quién va al cielo y quién va al infierno. A nosotros nos toca amar, abrazar, ¿sí? No importa quién sea, ayudarlo, amarlo, abrazarlo, estar con ellos. Siempre hablarles de la verdad, hablarles con amor. No seas de esos de los que llegan al trabajo y se biblea a todos, ¿sí? ¿Alguien es así aquí? ¿Para qué? ¿Algún exclusivo? A lo que voy es de que venía y le decía a los que aman a Dios, a los que son sinceros, aquellos de los que, como ustedes que están aprendiendo, los discípulos estaban alrededor de Jesús queriendo aprender las verdades, las profundidades de Dios, mientras los fariseos, que eran los religiosos, aquellos que ponían cargas, aquellos que deberían de ser los que muestran el amor de Dios, estaban fríos en su corazón. Y decía, no, incluso ellos fueron los que atentaron contra Jesús para matarlo. Decían, es un blasfemo, cuando Jesús tenía la verdad. Cuando Jesús venía y decía la verdad y estaba Dios haciendo algo, ellos fueron y crucificaron a Jesús diciendo que porque se llamaba el Hijo de Dios lo iban a matar, imagínate. Porque se hacía igual a Dios lo iban a matar. ¿Sabes qué es lo que sucedió? Que ellos nunca estaban endurecidos en su corazón. A lo mejor tú eres de esos de los que vienen a la iglesia y tienes endurecido el corazón. Que sales de la iglesia y dices, ay, ¿sabes qué? ¿Cómo que hoy no estuvo tan buena la prédica? ¿Alguien es así? Escudriña tu corazón. Ay, como que hoy no sentí nada. ¿Sabes cuándo es cuando no sientes nada? Cuando tienes duro el corazón. Cuando ya dices, ya nadie me puede enseñar nada. Entonces Jesús venía. Estamos en el verso 11. Respondiendo le dijo, porque a vosotros os es dado saber el misterio del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, fíjate, cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Mas al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los ojos oyen pesadamente, me equivoqué, ay Dios, me emocioné, y con los oídos oyen pesadamente, soy así, es que estoy como el que estaba nervioso que dice, ¿cómo decía? Cierren sus manos y levanten sus ojos. Vamos a orar. Bueno, no.
Y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven. Amén. Bienaventurados vuestros ojos porque ven, sus oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Estaban viendo a Jesús, estaban viendo al Espíritu Santo en su máxima expresión, en Jesús manifestado, la presencia de Dios. Cuando es bautizado viene el Espíritu Santo actuando sobre Jesús, caminó sobre el agua, sanó enfermos. Imagínate, estaban viendo todo eso. Dime, ¿hace cuánto que no ves que sana un enfermo? ¿Hace cuánto que no ves que hay libertad en alguien? ¿Hace cuánto que no ves que el demonio sale de una persona? Bueno, no es tan normal ver eso, pero pasa. No es tan normal a lo mejor entre tus ojos, pero tú no sabes qué pasa en la alabanza. Porque en la alabanza hay libertad. En la alabanza hay sanidad. Cuando estés enfermo, no te quedes en tu casa. No, es que voy a enfermar a todos. Pues vente protegido y no te acerques. No saludes tanto a todos. Porque aquí es donde se sanan los enfermos. Aquí es el hospital de los enfermos. Cuando tengas una dolencia, no te quedes en tu casa. Cuando te sientas deprimido o ansioso. Depresión es vivir en el pasado. Y ansiedad es vivir en el futuro. Aunque ya lleva muchas cosas más alrededor de eso. Pero cuando te sientas así, ven, deja tus cargas delante del Señor. Ven, sé sano, sé libre. No estés atado a las ataduras del pecado. Tienes un pecado, no te alejes de Dios. Tienes un pecado, acércate a Dios. El pecado cuando el diablo te quiere tumbar, cuando Dios quiere que caigas, pero para enfrente de rodillas. Cuando te equivoques, ve a la presencia de Dios. El pecado te debe hacer acercarte más a Dios, depender más de Dios, saber que yo dependo totalmente de Dios. Yo soy cristiano, dependo de Dios, dependo de lo que Dios quiere para mi vida. Voy a ser sano en el nombre de Jesús. Va a haber libertad en mi familia. ¿Alguien lo cree? Créelo. Dile a Dios lo que quieres, dile a Dios, búscalo. Búscalo en oración, búscalo en la Biblia. Siempre está buscando a Dios. Abre tus oídos, no seas religioso. Ten una relación con Dios. No seas rencoroso, sé libre del rencor. Dios te quiere hablar, Dios te quiere sanar, Dios quiere que camines con Él. Versículo 18, oíd pues vosotros las parábolas del sembrador. Cuando alguno oyere la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este que fue sembrado junto al camino es ese. Versículo 20, y el que fue sembrado en pedregales o en piedras, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no entiende la raíz en sí, sino que de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. 22. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero por el afán de este siglo, que sigue siendo el mismo, y engañoso de las riquezas que ahogan la palabra. Sí, lógico, venimos a Estados Unidos a tener una mejor vida y nos afanamos en el dinero. Queremos ser ricos. Y no es así. Jesús quiere que seas libre y te ahogas en el dinero. A veces hay gente así, sembrado entre espinos, hay buena tierra, hay buen lugar. Es aquel que oye, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra de Dios. Estás muy bien, de repente estás todo afanado. Quiero más dinero. Señor, dame un carro, y te haces esclavo del pago mensual y ya no puedes venir a la iglesia porque necesitas otro trabajo para pagar el pago mensual.
y sacas una casa, también que andabas sirviendo a Dios y todo eso. Dios te bendice con una casa y eres esclavo de estar pagando. Necesitas 2, 3 trabajos para pagar esa casa del sueño que necesitas. Hermanos, busca primeramente el reino de Dios. Lo contrario es deja de buscar a Dios y todo te faltará. Busca el reino de Dios y todo lo tendrás. Amén. Pero nos afanamos tanto con el trabajo, con las cosas vanas de este mundo, para ver qué es lo que mejor. Porque lo que el mundo hace, veíamos ayer, se graduó Amaris. Gloria a Dios, de veras, qué bárbaros. Esta iglesia somos de puro 100, amén. Los jóvenes se están graduando y también se están casando. Así que vamos con todo. Y veíamos y no me acuerdo quién me preguntaba, creo que era Abraham o era Yeshua. No me acuerdo, estábamos ahí como divagando, ¿verdad? ¿Qué ves en tanta gente? Había un chorro de gente. Y veíamos a tanta gente sin Cristo. Y yo decía, tanto afán en este mundo. Obviamente que tienen que estudiar y tenemos que hacer todo eso. Pero tanta gente sin Cristo, esperando nada más un sueldo a lo mejor, esperando nada más a ver qué más gano, más dinero y más dinero, y nos perdemos en el afán. Y luego decimos, ay, ¿por qué mi hijo no está prendido en las cosas de Dios? Porque tu Dios es el dinero. ¿Cuál es tu Dios? Y dime quién es el que está adorando a tu hijo. Si tú adoras al Dios verdadero, tu hijo va a adorar al Dios verdadero. Si tú adoras al Dios del afán, de la deuda, va a adorar tu hijo al Dios de la deuda. Si tú adoras al Dios del trabajo, tu hijo va a adorar al Dios del trabajo. Con D chica, ¿verdad? Pero si tú adoras al Dios verdadero, tú eres el ejemplo que va a inspirar de abajo para arriba, de hijos para padres y de padres para hijos. Tú eres el ejemplo que va a inspirar a tus siguientes generaciones. Así como tú sirvas, así van a servir tus hijos. Yo lo puedo ver en la promesa del pastor David, que es mi suegro también. Está difícil. Saludos a mi suegro, a ver si no me regaña. Pero puedo ver que el pastor David, oye, dejó su trabajo, dejó su comodidad a lo mejor. Dejó tantas cosas, pero dice, nunca había sido feliz hasta que empecé a servir en el llamado que Dios me dio. Y puedes ver la promesa en mi esposa. Puedes ver la promesa en mi esposa. Puedes ver la promesa en Mosi también. Sus 2 hijas sirviendo a Dios. Y se casaron con personas excelentes. No es cierto, no es cierto. Y Dios tuvo que tratar con ellas de alguna manera. Pero, y dice, y se hace infructuosa, mas el que fue sembrado en buena tierra, escúchame esto, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce 160 y 30 por 1. Lo que te quiero decir el día de hoy es no te canses de hacer el bien, no te canses de seguir sembrando. Hermanos, tenemos que seguir sembrando la palabra de Dios. El Señor todavía sigue transformando esta ciudad. Esta ciudad dicen que es liberal, esta ciudad va a ser para Cristo, amén. Nosotros vamos a ganar gente, este lugar va a estar lleno de la presencia de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es la única cosa que tenemos que hacer? Ir a sembrar, ir a sembrar. Ir a sembrar. Nosotros no somos el que preparamos la tierra. Nosotros oramos para que Dios empiece a preparar la tierra. Pero si dejamos de sembrar, ¿qué va a suceder? Pues nada va a crecer, ¿verdad? Vamos a ser gordos espirituales. Ahorita voy a hablar de eso. ¿Qué es un gordo espiritual? Aquel que come, come y come y come y no dice y no da nada. Siempre estás así, recibe y recibe y recibe. Pero aquel que busca a Dios, dice en una parte de la Biblia dice, Dios no puede echar vino nuevo en odres viejos. Necesita echar vino nuevo en odres nuevos. Tú te tienes que cambiar. Tienes que tener una nueva vestidura. Tienes que predicar la palabra porque estás lleno. ¿Cuántos se sienten llenos de la palabra de Dios? Predícala para que te vacíes y te vuelvas a llenar. ¿Cómo Dios te va a dar tanto? ¿No les ha pasado que dices, ay, voy mucho a la iglesia?
Y leo y leo y leo, ya estoy harto de leer, porque no compartes la palabra de Dios, estás lleno. Y a veces cuando estás predicando y cuando hablas, de repente dices, oh, te llenas más, pero necesitas más porque estás dando. Se te llena la copa y no la derramas. Llénala y dala, llénala y dala. Todos los días predícala al que sea. Y ahorita vamos a hablar de eso. Mira, yo tenía un amigo en el Instituto Bíblico que él es ruso, ¿verdad? Se fue de Rusia, se fue a México y ahí en México aprendió español y todo eso. Y cuando estaba el tema, yo le preguntaba, ¿cómo te convertiste? Cuando estaba el tema de que no podían ir misioneros y todo eso a Rusia, él dice que se cae, ¿verdad? El gobierno que estaba, y luego ya dejan entrar a misioneros, pero nadie sabría hablar ruso ni nada. Entonces llegaron unos misioneros sin saber hablar nada. Y su papá, envuelto en drogas, en depresión, porque el suicidio en esos lugares está muy fuerte. Y la opresión del gobierno era muy fuerte y la forma de vivir era muy pobre. Y llega un misionero, le toca la puerta, él abre la puerta todo drogado, le da un folleto y le dice, porque no sabía hablar nada. Y él nada más agarra el folleto. El misionero se va, bendito ese misionero. Y agarra el folleto, lo lee y era el plan de salvación. Y ahorita esa persona fue libre y es apóstol de más de 28 iglesias. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios necesita ser sembrada. Dios está preparando los corazones, pero necesitas sembrar. Jesús transforma, Jesús cambia vidas, Jesús cambia familias y todavía llevan más de 30 años predicando el evangelio en Rusia, levantando y preparando personas en Rusia. Imagínate lo que está sucediendo. Imagínate lo que tú puedes hacer y a quién le estás predicando. Recuerda que una vez alguien te compartió del evangelio. Y después también había otro pastor allá en España que una vez unos amigos fueron a predicar a España, ¿verdad? Bueno, conocidos, ¿verdad? Fueron a predicar a España, se vistieron de charros, iban manejando, el que iba liderando, que era el apóstol. Y dice, se me hace que me tengo que ir por aquí. Iban manejando así en España a ver para dónde los llevaba, ¿verdad? El Señor, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde? Se fueron, se pusieron en un pueblo, se metieron ahí a la explanada, ¿verdad? Del pueblito, se vistieron de charros, empezaban a cantar para llamar la atención. Empezó a llegar la gente y un niño de 10 años lo vio y transformó su vida a Jesús, aceptó a Jesús y ahorita es el pastor de allá, de España, porque Jesús sigue haciendo cosas. ¿Tú crees que Jesús no sigue haciendo cosas ahorita? ¿Tú crees que Jesús no necesita misioneros, enviados, evangelistas? Yo admiro a todos los que fueron ahora a Houston. Hermano, no sabe lo que se perdió, De verdad, tremendo lo que vivimos allá. Más de, yo creo que entre 30 personas, 40 estuvieron ahí participando. Yo creo que unas 10 a 15 personas aceptaron a Jesús. Y Dios sigue haciendo cosas, amén. Entonces, punto número 1, prepárate para sembrar la semilla. Para poder empezar a ser sembrador, y te lo voy a decir porque vamos a tener otro evangelismo, si más no me equivoco, Yeshua era el 10 de junio. 10 de junio, y no es para jóvenes, no, ay, yo te mando a ti, mijo. No, los papás se van a apuntar, amén. Amén, ya dijeron. El que dijo, no se arrepiente, que el Señor te está viendo. Para poder sembrar, para poder ser sembrador, tienes que alimentarte bien. Salir todos los días, imagínate un sembrador, salía, se alimentaba, se fortalecía, iba a comprar lo que necesitaba, ¿verdad? Iba a preparar un poquito la tierra y luego iba a sembrar. Así que te animo a que te instruyas en la palabra de Dios, a que busques en oración a Dios. Prepárate con lo que Dios quiere hacer contigo. Dile, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? ¿Cuál es mi propósito?
¿En qué voy a invertir mi vida? Ven a la doctrina. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos siguen en el 1 y todavía no lo pasan? ¿Cuántos dicen, llevo 10 años en el 1? Amén, saludos a todos. Hay unos que después de 7 veces lo pasaron. No, hombre, hicimos, en el Moody Center hicimos una graduación. No entendieron. Bueno, punto número 2. Y esto te lo voy a decir de corazón, abriendo mi corazón, pero más que eso, que la palabra de Dios también lo tiene y lo exhorta muchas veces. No rechaces lo que Dios está haciendo. No rechaces lo que Dios está haciendo. Dice, a lo mejor, eso te lo digo a ti, no es tiempo de que entiendas las cosas espirituales. A lo mejor, como les decía, eres un gordo espiritual. Saludos. A ver, ¿quién se siente gordo espiritual? Esos que no predican nada, que no sirven pero critican, que están llenos son sabios de la palabra de Dios pero nunca sirven en la iglesia. Ay, no, pues ¿cómo? Yo pasé ya doctrina número 6, ¿cómo voy a limpiar la iglesia? ¿Cómo voy a estar limpiando baños? No, a mí póngame a predicar, ¿verdad? No rechaces, a lo mejor eres de esos de los que comen y comen, saben mucho pero no hacen nada. Se sientan en la iglesia pero nada más se la pasan criticando. Sirve, hermano. Da lo que tienes. Ama como Cristo quiere que ames. Va a haber otra vez evangelismo. No critiques lo que vamos a hacer. Nos vamos a equivocar miles de veces. Si a lo mejor no estás de acuerdo, a lo mejor no lo has entendido, pero no critiques, no metas maldición a tu vida. Y te lo digo bien. No metas maldición a tu vida. No critiques al cuerpo de Cristo. A lo mejor dices, no, es que en el grupo de alabanza y que yo no estoy de acuerdo y te la pasas criticándolo. Si no estás de acuerdo está bien, pero no critiques lo que Dios está haciendo. Estamos tratando de levantarnos aquí, grupo de alabanza. Todos tienen trabajo, escuela. Amén. ¿Cuántos han visto todos estresados a sus hijos aprendiendo la batería 2 minutos antes o viniendo a los ensayos cansados, ojerosos, feos, no sé, cansados, porque tienen mucha tarea? ¿Cuántos has visto las de las danzas también? Oye, los sábados se levantan a las 9 de la mañana. Ese día es para dormirte hasta las 11. Y ahí vienen, creo que a las 9:30, 10. Y ahí están danzando, casi haciendo ejercicio, ¿verdad? Porque esa danza sudan. Está bien, a lo mejor dices, no, yo no estoy de acuerdo. No lo critiques lo que Dios está haciendo en la iglesia. A lo mejor alguien vino a limpiar y tú no estás de acuerdo cómo limpió. Si no lo vas a hacer tú, no critiques lo que Dios está haciendo en la iglesia. No critiques lo que Dios quiere hacer. A lo mejor a veces el live va el pastor para acá y la cámara para allá. No critiques lo que Dios está haciendo. Saludos a Carlos, que está apuntando la prédica y se va el pastor y Carlos, híjole, se me fue el pastor. Pero siempre está la prédica al 100, amén. Ahí se escucha bien, Tenemos más, creo que 500 videos tenemos desde hace unos años ya. Saludos también a Isabel, que ha subido cada video también, y a todo su equipo. La verdad, los bendecimos, que Dios los siga usando muy bien. Pero no critiques lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? No te lo digo por mal, o sea, pues tú haz lo que tú quieras, ¿verdad? Pero toda la maldición que acarreas a tu vida. Imagínate si Dios ama a la iglesia y tú criticas a la iglesia, criticas al anciano de la iglesia. Imagínate qué es lo que va a suceder en tu vida. Y luego dicen, ¿por qué me está yendo mal? ¿Y que por qué no prospero? ¿Y por qué no me va bien? Pues porque te la pasas hablando de lo que Dios más ama. ¿Sí? Otro campamento, pues si no te gusta no vaya.
Pero no critiques lo que Dios está haciendo, el esfuerzo que está haciendo, porque hay jóvenes que están esperando ese día para ser transformados. Hay jóvenes que están esperando el campamento porque tienen tanta dolencia en su corazón, tienen tanta necesidad de que Dios los ministre, les hable, sean sanos, sean libres. No critiques lo que Dios está haciendo, porque hay detrás un equipo tan esforzado, desvelado, se quedan hasta las 11 de la noche, 12. Si no me alargo yo los viernes para planear todo, y Dios está haciendo algo hermoso. Así que no critiques. Si no estás de acuerdo, nada más no lo hables, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor tienes endurecido el corazón y la persona que tiene endurecido el corazón es la persona que critica, es aquella persona que siempre está juzgando, pero nunca está dispuesta a hacer nada. Ven, ayuda, sirve, quítate toda esa gordura espiritual y empieza a darla, empieza a predicar. Únete a una CFC, que te pongan a predicar en la CFC para que veas cómo tiemblas. Ahí van la primera vez en la CFC temblando o sudando, ¿verdad? No pongas maldición en tu vida por lo que Dios está haciendo, ¿ok? Es una recomendación. Tú sabes lo que haces. Si tú quieres que tu vida se vaya por todos lados, pues aguas. Eso se llama orgullo, soberbia. En Proverbios 16, 18, esto te lo paso al mismo precio. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída es la altivez de espíritu. Ok, tercero y último, si me ayudan con el piano. Y bienaventurados los que buscan a Dios. ¿Sí? Y escucha lo que está diciendo, porque esto es un mensaje para todos los que están sirviendo, para todos los que están buscando a Dios. Dice, porque cualquiera que tiene, se le dará más, se le dará. Vamos en el versículo 12 de Mateo. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Hermano, ponte feliz si estás recibiendo de Dios. Alégrate porque la semilla de Dios sigue dando fruto en tu vida. No dejes de predicar el evangelio nunca. Estaba hablando Steffi el jueves, que no es porque sea mi esposa, pero estuvo muy buena la predica. Siempre le digo, ya sé que el diablo ya se lo había dicho antes, pero estuvo muy buena la predica. Tú nunca sabes, no importa tu condición. Alguien dice, estoy cansado, no puedo. Tú nunca sabes cuándo Dios quiere usarte. Nunca sabes cuándo la semilla hay que sembrarla. El pastor David, después de que falleció su hijo, decidió seguir con su llamado de pastor. Les dijo Steffi, fortalecidos se fueron a Villahermosa, empezaron a dar clases. Cualquiera, ¿qué dirías tú si pierdes un hijo? Yo creo que yo no saldría de mi cuarto, no sé. Pero yo creo que cuando tienes a Dios y tienes esa paz, como mi esposa lo decía, esa paz del Espíritu Santo que sobrepasa todo entendimiento, que te consuela, que te llena, que te fortalece, que sentían esa paz de Dios, se fueron y llenos del Espíritu Santo, porque el pastor David, si algo les puedo decir, es que es un pastor bueno y de verdad, ¿sí? Es un buen pastor. Estás en la iglesia correcta y pues tú tienes que estar convencido de que es tu pastor. ¿Ven? Y él así con su esposa se agarraron de la mano. Ay, me van a dar ganas de llorar, pero se agarraron, se fueron a Villahermosa, empiezan a dar clases. Y justo ese momento, una de las personas, si conocen al pastor Manuel de allá de Villahermosa, él estaba con que si seguir en el trabajo y todo eso. Estaba el pastor Manuel recibiendo, que es uno de mis mejores amigos y aparte una persona que admiro mucho en las cosas de Dios. Si lo has visto predicar, predica muy bien y es un siervo de Dios.
él tomó la decisión esa vez, por la obediencia del pastor David, esa vez de ir para allá, tomó la decisión al escuchar cómo hablaba el pastor David sobre escatología, sobre Dios. Él tomó la decisión y dijo: yo quiero servir tiempo completo a Dios y dedicarle toda mi vida a Dios. Por eso, por la obediencia. Hermano, no importa tu condición, la obediencia, tú donde estés. A veces a lo mejor dices: me peleé con mi esposa, no quiero hablar de Dios. No, me peleé, regañé a mis hijos. Tú donde vayas, hay necesidad, hay que sembrar la semilla, ¿sí? Hay que sembrar la semilla, hay que amar a la gente, hay que seguir sembrando cada día. Estábamos Steph y yo, ahora que fuimos a Houston, mi hija estuvo con una alergia, por si alguno lo vieron en redes sociales, estuvo con una pequeña alergia. Nos dimos cuenta que era alérgica a la amoxicilina. De repente, una pequeña alergia que se puso toda roja. Y resulta que se la lleva mi esposa, llegamos al hotel, predicamos todo. En la noche dormimos como 1 hora y luego nos fuimos al hospital. Al día siguiente, durante el culto, a mi hija se le ponen todos los pies morados, así como si no tuviera circulación ni nada de eso. Nos la llevamos al hospital. Todos los jóvenes me abandonaron, me dejaron 2 días dormido allá en el hospital, internado. Y ahí estuvimos en el hospital sin dormir ni nada. De hecho, mi esposa agarró la cama y a mí me dejaron en la cuna, hermano. Imagínate, estaba en la cuna, literal. Estaba como este vuelo, pero ya con sueño te duermes donde sea. Y ya mi hija estaba desesperada, ya se empezó a sentir un poquito bien. De repente venía, ya la estaba paseando en un carrito así alrededor de todo el ese. Yo así en estado zombie, ya saben. Como cuando te levantas, estás que ves el zapato nada más y ahí te quedas como. Iba yo en estado zombie, iba así y estábamos ahí y llegamos a la cafetería, estábamos tomando un café. De repente una persona ahí que quería ayudarnos me dice, porque nos pusieron en la planta en donde están todos los niños con cáncer, y nos decía la señora: oye, ¿tu hija tiene cáncer? Le digo, no. Le digo, no, nada más hay una reacción alérgica y todo eso. Bueno, total, terminó ya la señora llorando y nosotros orando por ella y hablándole de Dios y todo eso, de nuestra peor condición. Ya no sé si lloraba por mi aliento o por si Dios la estaba tocando, pero de verdad, hermano, yo estaba en estado zombie. Pero en todo momento Dios te usa, amén. En todo momento Dios quiere hacer algo contigo. Y a lo mejor anteriormente, acuérdense, las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas cuando aceptamos a Jesús, ¿sí? A lo mejor anteriormente fuiste de esos que sembraron la semilla y tú no estabas listo. Y cayó la semilla ahí a lo mejor en el lugar donde estaba todo pisado en el camino, y a lo mejor nunca diste fruto. A lo mejor en Pedregales fuiste de ese cristiano que te levantaste, sí, la gloria de Dios, y como se dice en México, una llamarada de petate. ¿Saben qué es eso? Que le prendes fuego a un petate y se prende luego, ¿verdad? O sea, fuiste de esos de los que te prendiste en el Señor y adorabas y todo eso, y a los pocos meses te enfriaste. Y a lo mejor ya eres de esos de los que vienen a la iglesia y nada más vienes así, frío, esperando a ver qué sucede, o nada más para quedar bien con Dios. Ya cumplí, ya toda la semana voy a estar bien, Dios me va a bendecir nada más porque vengo un día. Eso no es cierto. Dios te va a bendecir porque tú lo amas y porque tienes una relación con Él. Sí, a lo mejor fuiste de aquellos que viene del camino, que viene el diablo, te arrebató el deseo de Dios en tu corazón. A lo mejor eres de los de la piedra, que te metiste en las cosas de Dios, pero duraste poquito y luego ya te agüitaste. A lo mejor eres de los de espinos, ¿verdad? Afanado en ser rico, problemas en relaciones de fracaso y nunca pudiste hacer nada para Dios por tus afanes. Afanado en estar todo el tiempo en las cosas que no son de Dios, ¿verdad? Sí, la Biblia dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿y qué te va a faltar? Nada. Y tú haces todo lo contrario. Pero a lo mejor el día de hoy eres esa persona
esa tierra que dice, ¿sabes qué? El día de hoy yo soy esa tierra fértil y la palabra de Dios algo está haciendo en esta mañana en mi corazón. Dices, ahí cierra tus ojos donde está. Dices a lo mejor, ¿sabes qué? El día de hoy siento que es ese día en donde Dios está cambiando mi vida. A lo mejor Dios te ha estado hablando años. Has estado años tratando de buscar a Dios. Te has levantado. Yo siento que alguien ha sentido un llamado de Dios en esta mañana. Anteriormente has sentido un llamado de Dios. Le dijiste, Dios, yo quiero servirte tiempo completo, yo quiero estar contigo tiempo completo, pero los afanes de esta vida te han alejado de lo que Dios quiere hacer. Has estado entre espinos y los espinos han estado opacando lo que Dios quiere hacer. Te habla Dios, pero sigues sin poder salir de ese lugar. Pero a lo mejor tú sientes que este es tu día. Este es el día que Dios hizo para ti. Has empezado a sentir el llamado de Dios en tu vida. Has empezado a sentir un cambio fuerte en tu vida. Has empezado a sentir como si Dios te agarrara con lazos de amor, te atrajera con lazos de amor hasta acá. Como si Dios te empieza a lo mejor a incomodar, que ya no te sientes cómodo en el pecado, ya no te sientes cómodo ahí donde estabas en el trabajo. Empiezas a incomodarte con las maldiciones, empiezas a incomodarte con lo que ves, y que sabes que necesitas un propósito más grande, que has estado buscando el propósito en las cosas equivocadas. Le has enseñado dioses falsos a tus hijos. Le has enseñado a adorar, a arrodillarte ante dioses falsos. El Dios del dinero, el Dios del afán, el Dios del fútbol. A lo mejor has cambiado las cosas de Dios por las cosas de este mundo, y te has sentido frustrado porque no has podido superar, no has podido caminar en Dios. Y si tú eres esa persona que dice, sabes que yo siento ese llamado de Dios en mi vida esta mañana, quiero que levantes tu mano ahí con los ojos cerrados, todo por respeto. Puedo ver tu mano. Alguien más que diga, sabes que yo he sentido afán. Alguien más, puedo ver tu mano. Alguien más que diga, sabes que puedo ver tu mano. Hay alguien más, puedo ver tu mano. Hay alguien más en esta mañana, puedo ver tu mano. Si quieres ponerte ahí de pie donde estás, vamos a orar, iglesia, vamos a juntarnos. ¿Por qué? Porque este fruto, esa semilla que el día de hoy se siembra, va a ser para un fruto grande en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, por cada persona que levantaron su mano, que saben y reconocen que tú no fallas, Padre. Saben que reconocen que tú eres el Dios verdadero, Señor, que tú has movido en sus corazones algo, Señor. Han sentido un llamado de Dios, Padre, que anterior la semilla cayó en mala tierra, pero el día de hoy, Señor, esa semilla que se siembra, Señor, va a germinar, Señor. Va a crecer, va a empezar a dar frutos, Señor. Va a ser un árbol grande, y no nada más dará frutos, sino que va a dar sombra, Señor, y va a poder traer, Señor, bendición del cielo para esta tierra, Señor. Que va a venir tu reino, Señor. Yo declaro el reino de Dios sobre sus vidas, ese llamado de Jesucristo sobre sus vidas. Señor, toda adicción, toda maldad, Señor, todo fracaso, donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia sobre ellos. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, sobre ellos. Sobreabundará la gracia sobre tu vida. Serás profeta en las naciones. No sé quién necesite escuchar esto, pero yo cambiaré tu lamento en danza y tu llanto en alegría. Lo que viste como un fracaso, yo lo voy a usar para una victoria en Cristo Jesús. Señor, tú nos sostienes, Señor. Tú nos sostienes de tu mano. Dile, Señor Jesús, lléname de tu presencia. Sana mi corazón. Sana mi vida, Señor.
Reprendo al diablo de mi vida. Reprendo los afanes de mi vida. Señor, yo te buscaré a ti. Seré siervo tuyo, Señor. Seré profeta en las naciones. Prepararé el camino del Señor para tu segunda venida. Señor, gracias por llamarme, Señor. Soy tu hijo, soy tu embajador en esta tierra. El reino de los cielos vendrá sobre ti, sobre tu vida. Habrá sanidad por tus manos. Habrá sanidad. Demonios saldrán cuando tú hables de Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes.